iniciamos con nuestro tema principal que tiene que ver con esta auditoría interna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revela un manejo presuntamente discrecional de los fideicomisos de la Corte. Al menos hay 2 casos donde ya se estaría configurando este manejo discrecional del dinero público, y todo esto recordando pues que en octubre del año pasado el Congreso dictaminó la extinción de estos fideicomisos. La Corte aplicó juicios de amparo, siendo juez y parte, o el Poder Judicial en general aplicando estos amparos para evitar la extinción de los fideicomisos. En total, la Suprema Corte, solo este ente, maneja 6 fideicomisos con un monto total de 6.985 millones de pesos. La auditoría que hemos revisado es la DED-2024-04, que justamente se refiere al manejo de estos fideicomisos. Y revela, entre otras cosas, esta fue elaborada en el primer semestre de este año, es decir, es reciente, por el órgano interno de control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y revela, entre otras cosas, que el fideicomiso para las pensiones complementarias carece de mecanismos para otorgar, autorizar y pagar ese beneficio. No se trata aquí de las pensiones millonarias que reciben los ministros y ministras en retiro o sus viudas, no, se trata de otras pensiones complementarias que también existen para mandos superiores y mandos medios, supuestamente, pero que se otorgan a discreción de acuerdo con esta auditoría. Además, al revisar otro de sus fideicomisos, el 80.689, dedicado al manejo del producto de la venta de publicaciones, sedes y otros proyectos, se reporta una erogación por 186 millones de pesos en 2023 para el servicio administrado para el diseño, desarrollo, implementación y a ver, vamos a ver aquí esta parte: manejo, desarrollo, diseño, implementación de la seguridad en sus instalaciones. Todo esto, pues, a propósito de esta discusión que se lleva a cabo en el Congreso de la Unión. Hay que ver todo lo que se puede pues evitar en esta discusión, entre otras cosas, la discrecionalidad en el propio manejo de presupuesto. Y justamente sobre este tema, recordar que los fideicomisos pues son estas figuras opacas que administran dinero público fuera de presupuesto y se han asociado a prácticas poco transparentes e incluso de corrupción. Pues justo, Aníbal, estas figuras de los fideicomisos en otros momentos han sido desaparecidas, en este sexenio particularmente, por esta opacidad. Claro, justamente es una de las estrategias que tiene el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador, eliminar este tipo de fideicomisos en toda la administración pública, eliminar también los altos salarios que tienen en la administración pública. No solamente el presidente lo ha hecho, también lo ha mandatado para que otras áreas, otras instituciones tengan esta misma política de austeridad republicana, que es lo que ha mandado. Y justamente esto es lo que la Suprema Corte pues no ha querido hacer. Ha intentado por varias vías, principalmente la judicial, seguir con estos privilegios, seguir con este tipo de fideicomisos que, digamos, lo han dicho en otras ocasiones, es parte también del Vox Populi. Podría ser usado para áreas de interés social, para otro tipo de proyectos, e incluso ahora que está la reforma al Poder Judicial, también se ha sugerido que sean este mismo tipo de recursos los que se ocupen para hacer toda esta, digamos, lo que podría venir de aprobarse la reforma al Poder Judicial, pues todas las elecciones de magistrados, de jueces, y ocupar este tipo de recursos
para no erogar nuevos recursos, valga la redundancia. Sí, y también decir que en el caso de los fideicomisos, pues no solo es la Suprema Corte con este guardadito de 6.985 millones de pesos, mantiene 6 fideicomisos abiertos, sino que también están los 9.765 millones 641.203 pesos que el Consejo de la Judicatura conserva en 4 fideicomisos y un presupuesto de 17.706.000 pesos que el Tribunal Electoral reporta en uno de 3 fideicomisos que tiene, los otros los reporta en ceros. No sabemos exactamente, porque todavía no lo hemos investigado, si extrajeron dinero de estos fideicomisos hasta dejarlos en cero o si ya tiene más tiempo de lo que está en discusión esta extinción de los fideicomisos y también la refundación, digamos, del Poder Judicial de la Federación, que ya estos fideicomisos prácticamente estaban eliminados. Y decir por otra parte también, Aníbal, que pues uno de los esfuerzos justamente de esta reforma al Poder Judicial de la Federación es ya aterrizar estas políticas públicas más austeras con un uso racional de los recursos públicos y recordarle a nuestra audiencia que durante la emergencia causada por el huracán Otis en 2023, la ministra Norma Piña se había comprometido a entregar estos recursos, incluso envió una carta al presidente López Obrador donde iba a entregar estos recursos de los fideicomisos para la reconstrucción de Acapulco y de Coyuca de Benítez en el estado de Guerrero, y al final pues no lo hizo. Nos sigue hablando de quién es Norma Piña esta situación, Aníbal. Así es un poder judicial que, digamos, en términos generales, a partir de que llega Norma Piña, se nota mucho más una tendencia, se nota mucho más una línea bastante clara en contra de los intereses nacionales, en contra de los intereses del pueblo en general. Y este tipo de casos, como el que mencionas del desastre que hubo en Acapulco, pues es una muestra más de la forma en la que se manejan en la Suprema Corte de Justicia, en la que Norma Piña tiene esta digamos, disociación entre lo que dice hacer y lo que termina haciendo con este caso también, por ejemplo, de los recursos. Así es. En el caso de este fideicomiso de manejo del producto de la venta de publicaciones de sedes y otros proyectos, pues decir que esta auditoría que nuestros compañeros de producción estaban pasando hace un momento, la DED guión 2024-04, indica en el caso específico del ejercicio 2023 que en el primer trimestre este fideicomiso registró un decremento a su patrimonio por 189.393.289 pesos, en los que se encuentra incluido el financiamiento de este proyecto denominado Servicio Administrado para el Diseño, Desarrollo, Implementación y Operación del Sistema Integral de Seguridad Física, que este proyecto implicó la erogación de ese total de 189 millones. En realidad es por 186 millones solo este proyecto. Tras el análisis detallado de la información acerca de esos gastos, la auditoría interna indica que se identificaron 2 pagos. En enero se registró un desembolso por 103.380.000 pesos, mientras que en febrero la cifra ascendió a 82.864.000 pesos. El total de esos importes fue de 186.244.000 pesos, lo que representa el 99.4% del total gastado. ¿Qué es lo que indica esta auditoría interna y por qué revela justamente esta discrecionalidad? Pues porque este gasto no fue transparentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los informes a los que está obligada a rendir cuentas al pueblo de México en el Diario Oficial de la Federación. Para ellos no existió este reporte, lo omitieron. Lo único que dieron a conocer pues es el gasto del millón de pesos restante por concepto de otros proyectos que tienen que ver con publicaciones y sedes. A eso acaba terminando este manejo, esta administración del dinero público
en este alto tribunal. Y también decir que en una búsqueda que hicimos dentro de los archivos públicos de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe ninguna otra referencia que nos indique a quién se contrató, si esto fue dos contratos distintos para diferentes empresas o de qué fue el objeto de estos contratos, porque esta información no está pública. Y esto tiene que ver justamente con la opacidad que generan los fideicomisos. Los fideicomisos, aunque sean dinero público, como se rigen por otras reglas financieras, pueden hacer estas contrataciones y de hecho así ha ocurrido en otros momentos sin licitar, sin informarle al pueblo, sin transparentar estas contrataciones. Pueden ser contrataciones que lleven el famoso diezmo, que es este pago de sobornos porque les sean entregados a ciertos grupos empresariales o a ciertas personas con amiguismo, con tráfico de influencias, todo esto. Y en el caso de la Suprema Corte, este gasto de 86 millones de pesos no solo no fue declarado ante el Diario Oficial de la Federación y lo detecta la auditoría interna, sino que ni siquiera hay otro rastro documental, Aníbal, de a dónde se fue este dinero, cómo se gastó, porque aquí solo es la revisión de si hubo autorización o no de los consejos, de los comités del fideicomiso, pero no se va al fondo. O sea, al final no nos dicen a quién se contrató, si ese servicio se proporcionó, en qué términos, por qué tiempo, absolutamente nada. Claro, eso es parte también de lo que se estaría discutiendo, o lo que tendría que discutirse en esta reforma al Poder Judicial que empezó apenas esta semana pasada. Y bueno, necesariamente la población tiene que conocer este tipo de financiamiento, este tipo de fideicomisos, saber hacia dónde se van, ¿no? Quiénes son los beneficiarios de este tipo de fideicomisos, porque al final son recursos de la federación, son recursos que vienen de todas y de todos los mexicanos en este país. Y bueno, es necesario transparentar las cuentas del Poder Judicial, no solamente de la Suprema Corte de Justicia, sino también de los 32 circuitos y en un futuro, ya cuando sepamos si la reforma pasa, necesariamente en las leyes secundarias, necesitaríamos también ampliar esta discusión hacia las distintas fiscalías del país, porque también ahí, pues, digamos, necesitaríamos o necesitamos saber, pues, a dónde van dirigidos estos recursos. Claro, y con esto pues llegamos al final de esta parte del programa que tiene que ver con esta portada de la revista Contralínea de esta semana. Los invitamos a que consulten completo este trabajo en www.contralinea.com.mx.